Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 del libro de Job. Hoy iniciamos una nueva experiencia. Abrimos un nuevo libro de la Biblia. Un libro maravilloso. Un libro que nos dejará sin duda alguna enseñanzas a través de un hombre que, a pesar del sufrimiento y el dolor, demostró que es posible serle fiel a Dios. Estamos hablando de Job. Humanamente hablando, excepto Jesús, nadie ha tenido el sufrimiento de este hombre. Encontraremos a lo largo de esta historia principios maravillosos para nuestro crecimiento espiritual. Ponte cómodo, comencemos el estudio de este libro y abramos las Escrituras y descubramos juntos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Quiero comenzar diciendo que es importante lo que los demás piensan de nosotros. ¿Qué pensaban de Job? Notemos que Moisés, el autor de este libro, lo describe de la siguiente forma. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas estas características se encierran en una sola palabra. Job era un hombre íntegro. Pero permíteme añadir una característica más a este hombre, y es que Job era un buen padre. Notemos lo que registra el versículo 5. Al terminar los días del convite, Job mandaba a llamar a sus hijos para purificarlos. Temprano de mañana ofreció holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esa manera hacía cada vez. Job había trabajado fuerte. Era un hombre rico. Los versículos 2 al 4 nos describen la riqueza que él tenía material y familiar. Sin embargo, cuando sus hijos estaban amenazados por el pecado, Job se hacía presente y ofrecía sacrificios en favor de ellos. Job sabía que la mejor herencia que un padre podía darle a sus hijos no era lo material, sino lo espiritual. Como Job era un hombre íntegro, un hombre de fe, no era de esperarse que Satanás entonces colocara sus ojos sobre él para tratar de destruir su fe. Notemos lo que registra el verso 6. Un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos se presentó también Satanás. Cabe mencionar que Satanás no era contado como uno de los hijos de Dios. Estaba entre ellos, pero no era parte de ellos. ¿Cuál era el propósito de Job? Lo encontramos en el verso 11. Extiende tu mano, dijo Job a Dios, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema en tu rostro. El propósito de Satanás es que Job renunciara a su fe, que mirara hacia el cielo y le reclamara a Dios en su rostro el por qué vivía lo que iba a experimentar. Sin embargo, lo veremos a través de la historia que Job hizo todo lo contrario. De la experiencia de Job en este capítulo, aprendemos 5 lecciones valiosas. La primera es que Satanás está profundamente interesado en destruirnos y hará todo lo posible para hacerlo. La segunda lección es que Dios no permitirá que nosotros llevemos cargas más pesadas de las que nosotros podemos llevar. La tercera lección es que Dios es digno de nuestra adoración. Y esta no depende de lo que recibamos de Él. En medio de la adversidad, siempre debemos adorar a nuestro Dios. La cuarta lección que aprendemos es que el sufrimiento es parte del crecimiento de los hijos de Dios. Y la quinta lección es que en medio del dolor, Dios siempre debe ocupar el centro en nuestras vidas. Estas y otras lecciones aprenderemos a lo largo de la historia de Job. Pero recordemos cuál era la finalidad de Satanás, y es que Job blasfemara contra Dios. Sin embargo, notemos cuál fue la respuesta de Job. Versos 20 y 21.
Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: Desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó, sea bendito su nombre. Estas palabras se leen fáciles, pero no son fáciles pronunciarlas después de que 4 criados hayan venido a Job diciéndole que había perdido absolutamente todo, incluyendo a sus hijos. Con todo y esto, el versículo 22 dice que a pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios por ningún mal. ¿Te das cuenta? ¿No es una historia maravillosa de contemplar? ¿No es Job acaso un hombre digno de imitar? Muchas veces nosotros, por circunstancias pequeñas, nos alejamos de la iglesia. Es posible que en este momento, tú que me estás viendo y escuchando, te alejaste de Dios, blasfemaste de Él por algo insignificante, algo que realmente tiene solución. Pero lo importante es que todavía estás a tiempo de reflexionar y darte cuenta que Dios no es el culpable del sufrimiento ni de las circunstancias que estás experimentando en este momento. Debes alzar tu vista al cielo y darle gracias a Dios aún por las adversidades, porque aún en medio de estas, Dios sigue siendo Dios y nosotros necesitamos de Él. Mañana continuaremos viendo la experiencia de Job, ya que Satanás no se quedaría tranquilo y lo seguiría atacando constantemente. Pero hoy debemos aprender que Dios necesita hombres con la característica de Job, mujeres que lo amen de todo corazón, que la integridad sea parte fundamental de sus vidas. ¿Te gustaría a ti tener la misma experiencia de Job, hablando en el sentido que a pesar de las adversidades, Dios siempre seguirá ocupando un lugar en tu corazón? Si ese es tu deseo, te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el inicio de este libro, un inicio maravilloso, donde a pesar del sufrimiento de Job, nos damos cuenta que tú eras el centro de su vida. Aquí podemos ver un gran conflicto entre el bien y el mal, cuyo campo de batalla es el corazón del ser humano. Ayúdanos a obtener la batalla para gloria de tu nombre, y al igual que Job, nunca blasfemar contra ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerde que si quieres recibir estos devocionales por escrito, debes unirte a nuestro grupo de estudio en el enlace que aparece en la descripción de este video. Será hasta mañana en una nueva edición de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.